Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Buenos días para todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Salud de Mujer. Hoy nos acompaña la doctora Rosa María Izaza, miembro de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y miembro de la Junta Directiva. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Buenos días para todos. Estamos en una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Muchísimas gracias a los que nos acompañan hoy martes a las 7 de la mañana. En esta ocasión nos acompaña el doctor Eric Molino, ginecólogo obstetra, miembro activo de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y además miembro del Consejo Panameño de Osteoporosis, mejor conocido como COPOS. Doctor Molino, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto, un placer, un privilegio, pues es muy divertido, así que ¿por qué no? Hoy vamos a hablar sobre osteoporosis. Hay muchas cosas, muchos mitos, confusiones. Uno de los ejemplos, pues precisamente conversábamos previamente de cómo debemos denominarlo y creo que la población debe estar al tanto de qué es, cómo prevenirla, si es posible y cómo manejarla. Me permito entonces hacerle la primera pregunta, doctor. Empecemos por una definición. ¿Qué entendemos por osteoporosis? ¿Cómo afecta esta la calidad de vida de los pacientes? ¿A quiénes afecta? Bueno, osteoporosis es una condición metabólica, es decir, algo que tiene que ver con la química del cuerpo, que afecta inevitablemente al 100% de la población. Si la gente no se muere antes, en algún momento de la vida le va a tocar tener osteoporosis. Entonces, no solamente es inevitable e inexorable, sino que además es progresiva. Se puede decir que es una enfermedad que es parte del envejecimiento del organismo y consiste principalmente en la pérdida, como les dije, progresiva e unidireccional de la cantidad del contenido de mineral que tienen los huesos. Es decir, cuando hablamos que los huesos son una sustancia dura, se va haciendo cada vez menos dura la consistencia del hueso. El contenido o la densidad del hueso cada vez se va a hacer menor y nos lleva entonces a la fractura por fragilidad del hueso, que es la complicación más temida y la complicación a la cual todos queremos evitar llegar, tratando previamente de utilizar tanto medicamentos como estilos de vida que retarden lo menos que se pueda la osteoporosis, literalmente para que las personas se mueran de otra cosa antes de tener el diagnóstico de una fractura por osteoporosis. Considerando entonces que es progresivo, tendríamos que hablar de etapas de desgaste. Entonces, ¿cómo se clasifican esas etapas de desmineralización? Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene absolutamente muy bien definido cómo son las etapas de este desgaste. Quiero hacer énfasis. Hay una pérdida progresiva del contenido de mineral en el hueso. Decir que la persona pierde calcio del hueso no es suficiente. El esqueleto, solo por decirlo de una manera muy general, tiene minerales y tiene proteínas. Entonces, la persona va perdiendo el contenido del mineral del hueso. En el hueso también hay otras cosas. Aparte del calcio, hay magnesio y por supuesto que hay diferentes elementos constitutivos de las proteínas. Por eso cuando nosotros estamos haciendo los seguimientos de las personas que tienen desgaste óseo, obviamente podemos recurrir a algunos laboratorios en los cuales
podemos vigilar precisamente ese desgaste de los constituyentes óseos. Entonces, para la osteoporosis existen números muy precisos y paso a explicar en qué consiste la medición. Lo primero es establecer la cantidad de hueso que una persona tiene comparado contra un valor de referencia que generalmente es un individuo en la plenitud de su cantidad de mineral óseo. Es decir, no es una persona envejecida, es una persona joven que está en su plenitud del desarrollo de su capacidad mineral en el hueso. Esta comparación se hace en un aparato que se llama el densitómetro, que nos va a detectar cuál es la cantidad de mineral que tenemos en los huesos, en el esqueleto axial específicamente. Entendiéndose por el esqueleto axial, es que el que está en el centro del cuerpo. Básicamente, la columna, las caderas y en muchos aparatos, los más modernos, por supuesto, que ya te pueden medir la cantidad de hueso que hay en el radio. Entonces, la cantidad de mineral del hueso se tabula en una tabla poblacional y se hace una curva estadística de valores que representa la clásica forma de campana de una distribución estadística normal, en donde el promedio de esa curva poblacional es el valor, como quien dice, de referencia o el valor ideal. Teniendo ese valor de referencia, que para mí es muy importante establecer que la máquina lo tiene establecido previamente en su software, es decir, la máquina del densitómetro tiene este valor establecido de una población dada. Muchas veces lo más cercano a la población panameña es la población brasileña, que uno lo ve en algunos de los reportes de densitometría, pero otras veces los quieren comparar contra poblaciones en los Estados Unidos o poblaciones en Europa. Pero este valor, que es el valor promedio, puede tener lo que le llaman en estadística desviaciones estándar. Y los números a los que yo me voy a referir como los números de referencia son los números de la desviación del promedio, o sea, la desviación estándar. Entonces, todos los valores que sean positivos con respecto al promedio, es decir, son iguales o mayores que el promedio que tiene la máquina, e incluso negativos hasta el menos una desviación estándar, son personas que tienen una cantidad de hueso normal. Esa sería la primera clasificación, una densitometría con valores de contenido mineral óseo normal, desde todos los valores positivos hasta el valor de -1. La persona que tenga un valor con referencia al promedio que está de -1 a -2.5 desviaciones estándar, es decir, comparadas con el promedio, en una distribución estadística de forma de campana, la habitual en las distribuciones estadísticas, de -1 a -2.5, la persona tiene osteopenia. Y todas las personas que tienen más de -2.5 desviaciones estándar, el número negativo es importante, entonces tienen osteoporosis. Resumiendo, números positivos hasta -1 desviaciones estándar es normal, -1 desviaciones estándar hasta -2.5 desviaciones estándar es osteopenia, y todo lo que sea mayor de -2.5 desviaciones estándar del promedio, entonces es osteoporosis. Hay algunos que ponen una categoría extra, yo soy de los que creo que vale la pena ponerla, que es osteoporosis severa, cuando la persona tiene, además de estar en -2.5 en adelante, además tiene fracturas óseas. Entonces esas son las categorías: normal, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis severa.
Doctor, estas fracturas ocurren entendiéndose que es la misma fragilidad del hueso, pero requiere algún tipo de impacto, o por lo menos cuando está en la osteoporosis severa, ya esa fragilidad es tanta que una manipulación, un golpe leve, no necesariamente una caída, pueden llegar a fracturar huesos. ¿Cuáles son las principales sintomatologías de esto? Depende de la condición individual de cada paciente, pero voy a hacer un pequeño acápite antes de entrar en lo que acabas de preguntar. Quizás el principal condicionante de la osteoporosis es la genética de la persona. Eso no hay forma de medirlo. Entonces, cada quien tiene una mayor o una menor predisposición y eso va en la cantidad de hueso que cada quien tiene en un momento dado de la vida. La principal razón para nosotros que somos ginecólogos de estudiar esta enfermedad es porque ocurre en un grupo mayoritario de pacientes en las personas que están en la posmenopausia. Es decir, el porcentaje de mayor elevación de pacientes que van a presentar osteoporosis son las personas que están después de la menopausia, en donde el cese de la producción de estrógeno por los ovarios va a llevar como una de sus consecuencias adicionales la pérdida de mineral del hueso. Entonces, hablando de cómo uno sabe qué cantidad de hueso tiene cada persona, pues por supuesto que ese es un valor que pasa casi que desapercibido para la mayoría de las personas porque no se hacen las mediciones en los momentos en donde la persona está joven, sino en los momentos en donde la persona está ya en riesgo de tener osteoporosis. Pero todo el mundo tiene una concentración, una densidad, un contenido mineral óseo máximo en su vida que se llama la masa ósea pico. La masa ósea pico yo la comparo con una cuenta de banco que solo puede recibir depósitos hasta más o menos los 30 o los 35 años. Entonces, después de los 35 años, el concepto de masa ósea pico significa que a esa cuenta de ahorros ya no le vas a hacer depósitos, sino solamente retiros. Entonces se va perdiendo hueso de ese contenido mineral óseo ideal que cada quien tiene, dependiendo de esa masa ósea pico que cada cual llegó a tener. Las pérdidas que tenga cada persona van en relación adicionalmente con la propia genética que tiene cada cual, y hablamos de personas que son perdedoras rápidas de hueso y personas que son perdedoras lentas de hueso. Claro, casi todas las personas posmenopáusicas van a empezar a perder hueso con más facilidad que una persona que no lo tenga. ¿Qué hay que hacer para que se le rompa el hueso por fragilidad? Vamos a otro ejemplo. Es como que usted tenga una mesa en su casa que esté comida por el comején. Si usted no hace nada al respecto, el solo peso de la estructura de la mesa eventualmente va a colapsar. Y eso le pasa a las personas que están con un desgaste más rápido, más acelerado y más avanzado, que se dan casos, por ejemplo, en las costillas, en las vértebras, en donde un estornudo puede fracturar a la persona. Entonces, no estamos hablando de una enfermedad que nosotros podemos ignorar, porque si usted tiene la fractura de una vértebra, a medida que se vayan sumando vértebras a esa fractura, usted va a empezar a perder estatura, se va a empezar a encorvar y va a afectar otros órganos de su cuerpo como los pulmones y el corazón. Ni hablar de la deformidad física, porque las personas tienen una joroba que le llaman la jiba osteoporótica, y yo no creo que sea para nada agradable que la persona no puede mirar el cielo porque simplemente todo el día andan mirando el suelo porque ya está jorobado porque se le fracturaron las vértebras. ¿Y sabe qué? Un factor de riesgo de fractura es que ya le ocurrió otra fractura. Así que entre más fracturas tienes, peor te va a ir con esa cuestión. Pero esto no es tan
dramático en todo el mundo, ni es una cosa que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, la fragilidad ósea es el objetivo principal del estudio de la osteopenia o de la osteoporosis para evitar que ocurran las fracturas por fragilidad. La persona que se fracturó con una caída de sus pies no es alguien que se cayó de un quinto piso. Entonces, los tratamientos estarán encaminados a retardar. Nosotros no podemos evitar que inexorablemente ocurra el desgaste. Como le dije al principio, lo que queremos es que la gente se muera de otra cosa antes que lleguen a esto. Considerando eso, vamos a invertir las siguientes preguntas. Yo quería preguntarle si era prevenible, pero obviamente es una pregunta que ya está sumamente respondida en este caso. Bueno, pero tú sabes que podemos agregar algo a lo que me estás diciendo. Ok, hay algunos filósofos de la osteoporosis que dicen que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Estamos diciendo que la mayoría de la gente osteoporótica son gente que están en edad avanzada. Porque digo, no es que nada más son las mujeres, los hombres también van a tener osteoporosis. Y uno de las grandes deudas de la salud es el estudio más a fondo de la osteoporosis masculina. Pero si existe una masa ósea pico, esa masa ósea pico usted puede hacer en la infancia o en la niñez, cuando usted es objeto de estudio por los pediatras, que esté más robusta, que tenga una cantidad mayor de contenido mineral óseo, o dicho en nuestro ejemplo, que los depósitos en la cuenta en los primeros años de vida sean los mejores. ¿Cuál es el problema? En donde usted ve que la niña, para poner de ejemplo a las mujeres, está relativamente gordita, todo el mundo corre que no, que es que tiene que estar flaca, que no sé qué. Y entonces los gorditos tienen más carga de peso sobre el esqueleto. Algunos le van a decir que no necesariamente la salud de ese hueso que está cargado por la obesidad o por el sobrepeso necesariamente es el más fisiológico, pero no hay discusión que el peso también es un ingrediente de la discusión, y las más flaquitas van a tener menos huesos que las más gorditas. Segunda cosa, en la dirección de la prevención. Si la persona es la clásica niña que dice, no me gusta la leche y no quiero tomar nada de esas cosas que tienen lácteos porque no me gusta el sabor, y se acostumbra a eso, el aporte de calcio a la masa ósea pico a lo largo de los años clave en la recolección y en el depósito de hueso no se van a dar. Entonces, no quiero poner el ejemplo nada más de la parte cosmética. Vamos a poner el ejemplo para mí más clásico, que es el ejemplo de ciertas disciplinas artísticas y deportivas que le imponen una figura específica a las muchachas. Entonces tenemos el clásico ballet. Sí, habrá alguna academia que de repente sea más liberal y no le importe que hayan algunas bailarinas de ballet con llantitas y con rollitos en algunas partes, pero las gorditas no tienen chance normalmente en las academias de ballet. Entonces, si encima estás en una disciplina deportiva tipo gimnasia, que es muy demandante, todas son ultra super flaquitas para poder hacer todas esas saltos y piruetas y maromas que tienen que hacer en esas cuestiones. Entonces, enfermedades en la infancia que tiendan a disminuir la cantidad de calcio en la ingesta o que tiendan a hacer que la masa corporal no llegue a su desarrollo pleno, son formas en las que no se previene la osteoporosis. Dicho lo contrario, si la persona tiene el desarrollo de una dieta normal en la infancia, se hace ejercicio rutinariamente, porque el ejercicio también fortalece los huesos, pues obviamente usted va a tener más lejos
la desmineralización del hueso. Entonces, no la puedes prevenir de que nunca te pase, pero sí la puedes alejar o la puedes retardar. Entonces, esa es la conclusión final. Tome bastantes fuentes naturales de calcio y de minerales, haga ejercicio y no esté consumiendo drogas o alimentos sintéticos que lleven al bloqueo del metabolismo normal del calcio, del hueso, etc. Otra cosa, en países tropicales que contamos con sol 300 días al año, andamos corriendo para meternos debajo de la sombra. Es verdad que tenemos que cuidarnos del cáncer de piel, pero en los primeros años de vida, la cantidad suficiente de vitamina D sí se puede ganar estando expuesto a algunas horas del día al sol. No tiene que ser el sol de las 10, 11 de la mañana, pero cogiendo algo de sol entre 8:30 y 9:30 de la mañana, desde la niñez se puede tener mayores niveles de vitamina D, porque sabemos que esta no es una sustancia que se adquiere de manera fácil y rutinaria en la dieta. Así que sí se puede de alguna manera hacer algo para retardar el inicio del desgaste mineral óseo o para enfrentarse con mejores herramientas a los años del desgaste acelerado. ¿Qué pasa cuando ya está diagnosticada? Primero, voy a echar para atrás la pregunta. Sí. A veces llegamos a ese diagnóstico tarde, porque entiendo que esa desmineralización no es visible, por decirlo así. Entonces, cuando realmente se hace visible es cuando tengo ese golpe, cuando tuve la fractura, ya pues es tarde. Sí, a lo que tú te ¿Qué refieres... síntomas puedo tener cuando hablemos de osteopenia, por ejemplo? ¿Y qué hago luego de esos diagnósticos? ¿Cómo se maneja esta condición, doctor? Tú acabas de decir la palabra clave, síntoma. Es decir, estas enfermedades son asintomáticas. Entonces, la persona que está normal no está enferma. Pero la persona que tiene osteopenia, nosotros podemos decir que está en una condición pre-enfermedad. Lo primero es, no tiene mucho sentido hacerle una densitometría a toda la población. Eso definitivamente no va a ocurrir, es un recurso caro, es un recurso cuya logística es muy difícil. No tengo la cifra exacta actual, pero tengo entendido que la enorme mayoría de las instituciones públicas de salud no cuentan con un densitómetro. Entonces, evidentemente tenemos que escoger a personas a las cuales le vamos a hacer la densitometría. Así que ese en sí es un problema previo a establecer, una vez que se hizo el diagnóstico, qué le vamos a hacer al paciente. Entonces yo creo que la primera cuestión es crear conciencia que la densitometría es absolutamente necesaria como examen de rutina, asumiendo que ya queda claro que la osteoporosis no es un solo paquete heterogéneo lleno de cosas adentro, sino que tiene sus diferentes, vamos a decir, categorías, usando un término que usabas al principio, en donde la primaria y la secundaria pues deben definirse muy claramente. Podemos decir que el densitómetro es el aparato fundamental para hacer el diagnóstico. Asumir que cada estudio que trate de medir el contenido mineral es una densitometría, y eso no es verdad. Como te dije al principio, los valores de densitometría son los que determinan el grado en el que tú estás. Entonces, eso de hacerle un estudio que no es axial, es decir, no es columna, no es cadera, no es antebrazo, no es lo mismo que hacerle un ultrasonido o alguna técnica similar, por ejemplo, del talón, de la muñeca o del codo a la persona. Así que eventualmente, si no queremos
caer en diagnósticos inapropiados, tenemos que pasar de todas maneras por la densitometría. Primero, definir el diagnóstico. Segundo, encontrar el tratamiento que le corresponde a cada persona. Entonces, sabemos, y ya lo hemos mencionado anteriormente, que el calcio, el magnesio y las proteínas son cosas que son indispensables para el fortalecimiento de los huesos. Entonces, si la persona tiene solamente osteopenia, es decir, de -1 a -2.5, el uso de medicamentos para la osteoporosis está limitado. Y esta limitación generalmente se debe a que escogemos a las personas que tienen otros factores de riesgo que permiten que uno inicie tratamientos aunque la persona no tiene osteoporosis como tal. No importa a qué conclusión lleguemos con respecto al desgaste óseo desde el punto de vista de la causa. Nosotros, una vez que tengamos una manera confiable de medir la cantidad, no estoy hablando de la calidad, entonces una vez que tenemos claro la cantidad de contenido mineral óseo que tiene una persona, nosotros podemos decir, si es osteopenia y no hay factores agravantes, lo principal sería que la persona se mantenga, 1, con una buena dieta, 2, haciendo buenos ejercicios, y no son cualquier ejercicios, son buscando ejercicios en donde haya cierto nivel de impacto. Caminar plano sin caminar subiendo pendientes o pisar en escalones, ese no es el mismo tipo de impacto al hueso que si caminas planito en una calle sin ningún tipo de esfuerzos, donde la persona tenga que hacer esfuerzo para dar los pasos. Esos son los mejores ejercicios que se requieren para fortalecer el hueso. Así que ejercicio, y entonces en esto de la nutrición tenemos que mencionar una dieta que tenga suficiente proteína, una dieta que tenga suficiente calcio y buscar la manera de estar expuesto al sol para tener vitamina D. La vitamina D, ya sea que se tome como suplemento o ya sea que se haya adquirido a lo largo de la vida, tiene, entre las muchísimas funciones que tiene, estabilizar la marcha y el equilibrio de las personas. O sea, una persona que es suficiente de vitamina D se cae menos. Entonces, si uno de los grandes riesgos de fractura viene por las caídas y la persona está baja de vitamina D, obviamente lo que tenemos que hacer es proporcionarle vitamina D a la persona. Así que en osteopenia, preferiblemente uno tendría que decir, manténgase tomando calcio con vitamina D, haga ejercicio y coja sol. Esas serían las conclusiones muy básicas. Si usted tiene factores de riesgo adicionales, ya tendría que entrar entonces en la escogencia de algún medicamento. La persona que tiene osteoporosis. La persona que tiene osteoporosis ya establecida, la persona debe corregir las cosas que le desgastan el hueso. Hemos visto, para poner un ejemplo muy concreto, y existen muchos, pero vamos a poner este ejemplo de mi práctica clínica muy representativo. Personas muy jóvenes, abajo de los 30 años, con unos huesos muy desgastados. Oye, ¿cómo puede pasar esto? Y una persona más bien rellenita, porque la persona era epiléptica y desde jovencito estaba tomando anticonvulsivantes, y los anticonvulsivantes están en los primeros puestos de la lista de los medicamentos que desgastan hueso. En esa misma lista están los medicamentos anticoagulantes, los medicamentos de quimioterapia, los medicamentos tan comunes como los antiácidos. Entonces es evidente que la persona que tiene osteoporosis, uno tiene que de alguna manera hacer un balance. No es que uno le vaya a quitar las medicinas que los otros médicos le mandaron a los pacientes, pero uno tiene que hacer un balance de corregir las enfermedades. Hablamos de las enfermedades, la diabetes, las convulsiones o todos los síndromes convulsivos, obviamente todas las enfermedades inflamatorias
y enfermedades que tengan que ver con el tejido conectivo. Todos los reumáticos, las personas que tienen, ¿cómo se llama? Sjögren, las personas que tienen lupus, todas esas personas se pasan, los asmáticos, que se pasan tomando corticoides. El corticoide está a la cabeza de los medicamentos que desgastan el hueso. Entonces, hay que corregir la enfermedad de base que desgasta el hueso y hay que tratar de llegar a un equilibrio entre los medicamentos que desgastan hueso y los medicamentos que aportamos para que el hueso trate de no perderse en su contenido tan rápidamente. Entonces, hay una línea de medicamentos que es la histórica, que ha producido quizás el mayor número de tratamientos para osteoporosis a lo largo del manejo de esta enfermedad, y es una familia que se llama bifosfonatos. Usted lo que quiere es hacer un perfil de la persona para saber, uno, cuál es la cantidad de hueso que usted tiene. Dos, cuáles son los factores de riesgo que usted tiene que controlar. Tres, cuál es el medicamento que usted quiere escoger para esa persona. Uno de los problemas en la escogencia del medicamento es que si la persona tiene algunas condiciones médicas preexistentes, lo hacen riesgoso de usar o lo hacen restringido para un uso particularmente limitado, porque el medicamento puede terminar llevando a condiciones graves en los pacientes. Así que no se pueden usar alegremente sin que el manejo de estos medicamentos sea de alguien que maneja bien las posibles consecuencias de utilizarlo. Entonces, sí hay medicamentos, no todos los tenemos en Panamá, no todos se le pueden dar al 100% de las personas, porque esto no es una receta de cocina que le vas a dar a cualquier paciente cualquier medicamento. Así que sí, Pati, perdona la extensión de la explicación, pero hay muchísimos entuertos en la escogencia de los medicamentos. Ni hablar, no nos vamos a complicar la vida con eso en este momento, pero esos medicamentos también tienen efectos secundarios propios de ellos, no que se meten con enfermedades preexistentes, y además tampoco los puedes usar eternamente. Tiene que haber periodos, como quien dice, de vacaciones o de descanso de los medicamentos, y no está claro en todos los medicamentos por qué cantidad de tiempo tú lo puedes usar sin riesgo para el paciente. Sí, la personalización sería ahí muy importante. Y va de la mano. Y va de la mano, obviamente, con lo que se tenga acceso, tanto en el sistema como en el acceso propio del paciente, ¿no? Así mismito es. Doctor, entonces, de manera muy resumida, sí. ¿En qué momento debemos comenzar a vernos pensando en atender tempranamente esta desmineralización? Porque no podemos hablar, obviamente, de esto. Bueno, yo diría concretamente, si la persona tiene una enfermedad predisponente a la pérdida de mineral en el hueso o toma medicamentos que desgastan el hueso, tiene que asesorarse de cuáles son las mejores técnicas para saber el contenido del mineral óseo, tomar calcio y tener su vitamina D suficiente. Y si la persona ya es posmenopáusica, la persona debe hacerse su densitometría por lo menos cada 2 años. Bueno, doctor, yo creo que vamos a invitarle a una segunda sesión para hablar un poquito más sobre esas enfermedades que podemos vincular. Sí, la lista es larga. Y los medicamentos. Sí, considerando que pues, el medicamento es uno de esos factores asociados a estas enfermedades que podemos tener como patología. Mira, una estadística también que me gusta mucho decirlo, pues muchas veces hablamos de que la muerte acaece en el lapso de los 2 siguientes años después que una persona tiene fractura de cadera. No es que a todo el mundo le va a pasar, pero es un porcentaje alto de chance que le ocurra. Entonces, el ideal es que no ocurra la fractura de cadera. Y ni hablar de que las fracturas vertebrales, aparte de toda la deformidad, duelen mucho. Así que la pregunta es, hello,
Si esto está pasando y si lo sabemos, ¿por qué no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Ese es el problema que hay. Muchísimas gracias, doctor. Con esto yo voy a dar por finalizada la sesión del podcast de hoy, invitándolos a todos los que nos acompañan a conectarse el próximo martes, igualmente a las 7 de la mañana. Y ya de una vez hacer el compromiso de que lo traigo para un próximo programa. Vamos a aterrizar bien de qué conversamos para poder promover. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, saludos. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.